pido ayuda económica, invito a los sacerdotes a que me ayuden. Mándenme muchachos que quieran ser sacerdotes. No te vayas a morir tú, sacerdote, sin haber dejado en tu lugar muchos seminaristas que quieran ser sacerdotes santos y sabios, sacerdotes fieles a la Iglesia Católica. Invito niñas de 9 a 16 años. Ánimo, vamos a reconstruir la Iglesia. Les he preparado 3 puntitos. Les dije anteriormente que entre las herejías que entraron a la Iglesia Católica, entró la filosofía de Jorge Hegel, que es la filosofía pagana. Viene desde Grecia, Todas las cosas están en movimiento, en evolución, en continuo flujo. Les dije la frase en griego, panta rei. Todas las cosas fluyen, como en un río. Pones el pie en el agua del río y el agua sigue fluyendo. Tú dices, puse el agua en ese río. Mentira. Esa agua ya no está ahí. En el momento en que la pones, se va. Y es otra agua que viene después. Un ejemplo. Y eso entró a la Iglesia. Todo está en cambio. Todo está en mutación, en movimiento, en flujo. No hay nada sólido, nada estable, diríamos, nada serio. Vean ustedes. Los chicos pues no tienen esa memoria, pero los viejos sí. ¿El rosario cambió, sí o no? Sí. ¿Las letanías cambiaron? Sí, se añadieron otras. ¿El canon de la misa cambió? Sí. ¿Las iglesias cambiaron? Sí. ¿La arquitectura cambió? ¿Los estudios cambiaron para los sacerdotes? Sí. Entonces, eso viene preparado por los enemigos de la Iglesia desde hace siglos. Y ahora, el golpe maestro, pudiéramos decir, el último golpe que se ocupaba, ya lo dio Francisco. Una iglesia sinodal. Que son mentiras, porque no nos escuchan. Hacen como en los países disque democráticos, ¿verdad? Quieren que no se construya un aeropuerto a la altura del mundo moderno. Hacen una encuesta y responden, el pueblo respondió, dijo que no hagan el aeropuerto. Y no se hizo el aeropuerto, porque el pueblo fue consultado. Y todos sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Al menos en los países que hemos sido perseguidos. La iglesia debe ser destruida. Esa es la consigna de los enemigos. Y tienen sus aliados dentro de la iglesia, que se llaman los malos pastores. ¿Cuál es la finalidad de un pastor malo, de un mercenario? La dice Jesucristo en el Evangelio. Vienen a matar y a dispersar el rebaño. No les interesa la salvación de las almas. Traen consignas, mandatos de otra autoridad que no es la autoridad de Jesucristo, no es la autoridad del Espíritu Santo, sino que es la llamada autoridad del Espíritu.
¿Y cuál es ese espíritu? Ciertamente no es Espíritu Santo, ¿no? Es otro espíritu. Y destruyen la iglesia. ¿Cuál es el remedio? Un remedio muy sencillo, que lo tenemos sobre todo nosotros que somos de raza latina, mezclada, y que debemos ser los salvadores de la iglesia, como lo fuimos en la historia. Ya hablaré después más de esto, es historia, ¿verdad? Y hoy nadie conoce la historia, ni los obispos ni los sacerdotes. Por eso no pueden defender la Iglesia Católica. Y con qué coraje los malos pastores afirmaron: ¡ya se acabó la cristiandad! Con qué coraje lo dijeron, Y pues diríamos como un grito de triunfo. Qué triste, mis hermanos. Queremos construir la iglesia, queremos reconstruir la iglesia. Volvamos a nuestra historia, a nuestras raíces. Roma, somos romanos. Nuestro rito es el que hizo que la religión católica se difundiera por todo el mundo. Fuimos nosotros, los católicos, apostólicos, romanos, los que difundimos la iglesia como rito romano, hasta los últimos rincones de la tierra, pero basados en un emperador romano, Carlos V. Vean un poco la historia. Carlos V era emperador romano y rey de España y de Bélgica, de Holanda, del sur de Italia, de toda América, de Filipinas, después su hijo Felipe II. Esa es nuestra historia, la historia de Roma. Y la Iglesia siempre quiso que los futuros sacerdotes y ahora las religiosas se educaran con los clásicos romanos. ¿Cuáles son los clásicos romanos? Son los griegos y latinos. El pensamiento griego de Platón y de Aristóteles. Y la literatura griega de Homero, Hesíodo, de los trágicos y de los comediantes. Esquilo, Sófocles, Eurípides, por nombrar los principales. Aristófanes, son paganos, claro que son paganos. Todavía no venía Cristo, pero son lo mejor de la humanidad para enseñanza nuestra. Romanos son los padres de la iglesia, griegos y latinos. Hubo también orientales, pero no son los que evangelizaron al mundo. No, mis hermanos. Porque ellos no eran romanos y no pudieron. La iglesia aramea, católica, apostólica, aramea, que organizó San Pedro, no tuvo, tristemente, el apoyo de Roma. Estuvo bajo la autoridad de otros reyes, de otros imperios, y evangelizó un poquito el Oriente,
En India se encuentran los malabares, los malancares, que son católicos, apostólicos, pero no son romanos. El imperio romano de Oriente evangelizó grandes extensiones de la tierra. El rito bizantino, en sus variantes eslavas, de los rusos, hoy se habla mucho de Ucrania, de los pueblos eslavos, difundió la verdadera religión. Roma, esos somos romanos. ¿Cómo es la civilización romana? Sólida, perpetua, permanente, estable. Es un estado. El Imperio Romano era un estado y sigue siéndolo. La palabra estado significa algo sólido, estable, permanente, continuo, que no está variando en un flujo incesante. Ese es el primer punto. Poquito para nuestra reflexión, mis hermanos. En este momento en que todo ha sido revolucionado dentro de la Iglesia. El segundo punto. La filosofía de Santo Tomás de Aquino, ¿de dónde viene? Decimos nosotros, de los padres de la Iglesia, especialmente de San Agustín. Y San Agustín, volvamos, ¿de dónde viene? Es platónico. Al señor arzobispo Francisco Moreno Barrón, ¿todavía está el letrero? Sí, ¿verdad? Yo le obsequié con mucho cariño el día en que llegó a Tijuana. Esa noche comencé yo a compilar las obras completas de Platón en griego, párrafo por párrafo, con ayudas didácticas, las que pude encontrar. Mi biblioteca, pues, es biblioteca pobre. No tenemos dinero para hacer adquisiciones monumentales, diríamos. Cruzando la frontera está la Universidad de La Joya, la universidad que antes era católica, San Diego University, USD, Universidad de San Diego. De ahí he tomado prestados algunos libros, he fotocopiado, pero Platón, 5 volúmenes gruesos le obsequié al señor arzobispo, hechos con un estilo doméstico. Algunas cosas las puse a mano, no podía. Es tan difícil, mis hermanos, en la vida pastoral poder hacer obras de envergadura intelectuales. San Agustín creó el inicio de la Edad Media. Ayer hablamos de San Juan Damasceno en Oriente, padre de la escolástica. Con otro grande genio, ya mencionado, Aristóteles. La obra maestra, la fuente del conocimiento, es la aplicación de Aristóteles a la doctrina cristiana por San Juan Damasceno. Pero no llegó a Occidente sino mucho después. Cuando los musulmanes tomaron el año 711 la península de España, dejaron vivos a los que no se hicieron musulmanes, con tal que pagaran un tributo
Así está especificado en el Corán, el libro de Mahoma. Y ya después, en la Reconquista, encontramos nosotros el rey Recaredo y un doctor de la iglesia, un santo, patrono mío, San Isidoro de Sevilla, que era de familia griega. En España, el emperador de Bizancio, emperador romano de Constantinopla, tenía tropas y destacamentos y población griega, de donde son San Braulio, San Leandro, San Isidoro de Sevilla. Y por ahí entró Aristóteles, en esas obras maestras que todos deben leer, las etimologías de San Isidoro, los libros sobre la educación de los niños, adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos. San Isidoro de Sevilla es la primera enciclopedia que existió, pero orgánica. La enciclopedia francesa nace contra la Iglesia Católica y no es orgánica. Es un diccionario por alfabeto. Eso no es orgánico. Tú no te vas a formar leyendo un diccionario, no. Pero viene otro rey romano. Fíjense bien, los reyes de España eran romanos. Rex Gotorum, el rey de los godos. Pero los godos eran bárbaros, sí, pero se romanizaron. Era tan fuerte la civilización romana que los absorbió, los civilizó. Eso es romanizarse, civilizarse. El rey Recaredo convirtió de la herejía de los testigos de Jehová y mormones a los bárbaros. Se hicieron cristianos, recibieron a Jesucristo nuestro Señor. Viene otro rey, San Fernando III, que conquista gran parte de España y sintetiza la cultura judía, la cultura árabe, la cultura cristiana en la civilización romana, nuestra civilización. Y su hijo, Alfonso X el Sabio, verdaderamente era sabio. Él hace con su autoridad, pero con un espíritu romano. Hay al inicio del Corpus Juris Civilis, en las Pandectas o en el Digesto, es lo mismo, de Justiniano, una división del derecho. El derecho se divide en dos: en el derecho civil, civilizado, que es el derecho romano, para los romanos, y en el derecho de las gentes, o sea, de las tribus, que es derecho que se debe observar. Los reyes bárbaros eran reyes gentiles, de las gentes, o sea, de las tribus bárbaras. Pero al hacerse cristianos, se hicieron romanos, se civilizaron. Y aquí tenemos un rey, Alfonso X el Sabio, que reúne a los sabios árabes,
que recibieron, óiganlo bien, de los monjes cristianos de Siria las obras de Aristóteles en siriaco, en arameo, que es en el fondo lo mismo que el árabe. Ustedes lo están viendo ya, el árabe tiene todas las raíces del arameo. Una escritura un poco diferente que se aprende en una mañana, ¿verdad? Si uno quiere, ¿verdad? Y por medio del árabe se sentaba el rey con los sabios árabes que tenían las obras de Aristóteles en árabe, que venía del siriaco cristiano, Y por otro lado ponía a los sabios clérigos, cristianos. Y del árabe traducían al castellano las obras de Aristóteles, oralmente. Y del castellano, los clérigos las traducían al latín. De manera que la lengua castellana recibía toda la riqueza del árabe, del siriaco, del arameo, del hebreo. ¿Dónde la recibía? En la cabecita de esos sabios que la vertían al castellano, porque hablaban en castellano, y de ahí la pasaban al latín. Y así, de España, las obras de Aristóteles llegaron después a las universidades católicas. Las universidades. A Santo Tomás de Aquino, a San Alberto el Magno. Y así la civilización, por obra de España, de un rey romano de España, civilizaron a toda Europa. Ese es el segundo punto. No lo olvidemos. España fue el vehículo de Aristóteles para que ingresara triunfalmente a completar a Platón. O sea, toda la civilización antigua, anterior a Cristo, pasó por España y enriqueció a la Iglesia. Y formó ese milagro de la cristiandad, de la civilización, la única que existe, que es algo sólido, firme. Si ustedes leen a Aristóteles, van a ver que es puro sentido común. Y de ahí pasó a Santo Tomás de Aquino, el doctor común. Este es el segundo punto. Tercer punto. Último, No nos debemos dejar, debemos luchar. No aceptemos los cambios. No aceptemos el cambio continuo, perenne, en todos los puntos de la Iglesia Católica se metió el cambio. No lo aceptes, ese cambio, no lo aceptes. El primero es el Papa, que no debe aceptar los cambios. Así lo promete el Papa cuando recibe su oficio de parte de Cristo. Promete no cambiar nada, dejarlo como lo dejó Jesucristo nuestro Señor. Y ahí vendrá el juicio terrible de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué cambiaste lo que yo dejé definido, determinado, perpetuo? Lo dice: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Reflexionen esto. El Papa, cardenales, arzobispos, obispos,
conferencias episcopales. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.